Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el capítulo 23 del libro de Proverbios, del versículo 9 al 16, para el tiempo devocional que hemos titulado como la disciplina como un elemento imprescindible. La disciplina como un elemento imprescindible. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción para nuestro tiempo devocional en esta mañana. Dice la palabra de Dios: no gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte, él mismo levantará cargos en tu contra. Entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras de conocimiento. No dejes de disciplinar a tus hijos, no morirán si les das unos buenos azotes. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. Bien, en esta porción, el sabio nos recuerda que el precio de la sabiduría divina es la aceptación y la obediencia. De igual manera, las lecciones de la escuela de la vida no dejan de tener sus demandas. Para que la generación siguiente conozca el camino de Dios, será necesario cierta disciplina. Corregir al muchacho no le hace mal, antes bien librará su alma del Seol. Esta exhortación de parte del escritor, esta amonestación de parte del escritor, no pasa por alto el libre albedrío ni la gracia divina, sino que recalca el lugar de los padres como partícipes con Dios en la tarea redentora. Así vemos estas directrices o directivas para la vida piadosa. Esta sección comienza con una apelación personal. Hijo mío, ¿sí? Tan características que esta afirmación que hemos visto en el resto de proverbios. El maestro se regocija en el progreso de su alumno. La expresión que usa es literalmente acerca de la alegría que le produce cuando ve que su hijo ha seguido los consejos, han considerado en su corazón estas enseñanzas. Por lo tanto, esto produce alegría al padre, tanta alegría como que ha recibido aquella exhortación intelectual, moral y religiosa, y en este sentido produce el gozo de verle por los caminos. Bien, si nosotros vamos revisando cómo es que la disciplina se vuelve un elemento indispensable, tendríamos que ver que primeramente el necio menosprecia la sabiduría y la disciplina, odia la corrección y responde a ella y a las amonestaciones con insultos e injurias. No encuentra placer en entender, sino en divulgar sus propias opiniones. Emplearle como mensajero es como si nos cortáramos los pies. El insensato vuelve a su necedad como el perro que vuelve a su vómito. No hay por qué asombrarse de que se nos diga que ni siquiera le hablemos. Y vemos también un elemento que es importante. En la Reina Valera 60, aquí el versículo 10 dice, Proverbios capítulo 23, versículo 10, no traspases el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos. Vemos de nuevo esta amonestación para no mover los límites con el vecino, no mover los límites de la propiedad que tenemos
con el que está a un costado nuestro. Mover las piedras que señalaban los límites de una propiedad era en efecto robar terreno. No hay duda de que los impíos encontraban tentador el apropiarse de parte de la tierra de los huérfanos y de las viudas. Pero aunque el padre o el esposo estuviesen muertos, según fuera el caso, todavía tenían un defensor. Defensor es la palabra hebrea para redentor. Ese término se refiere al pariente más cercano que sería responsable por la viuda y sus hijos. El Antiguo Testamento con frecuencia le aplica esa palabra al propio Dios. Por ejemplo, Job exclamó en medio de sus sufrimientos: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job capítulo 19 versículos 25 y 26. Dios es nuestro Padre y desposado celestial, quien acude a defender a su pueblo. El salmista dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Salmo 68:5. Qué terrible amenaza es esta para el impío. Qué terrible imagen es para aquel que abusa del huérfano y de la viuda. El Dios Todopoderoso será a cargo de la causa de los oprimidos. Qué consuelo es también para el pueblo de Dios. Jesús, nuestro defensor y nuestro redentor, ha estado sobre esta tierra y vendrá visiblemente como juez de todos. Él nos promete: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Vemos las ventajas de entregarnos a una vida disciplinada. Dice el versículo 12: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Una vida disciplinada implica a toda persona en forma íntegra. Al contrario de lo que muchos pudieran pensar, no es algo que se logre fácilmente, sino que exige el estudio de la Biblia, estudiar y escuchar la palabra de Dios. Entonces la palabra debe penetrar profundamente en nuestro corazón y convertirse en parte de nuestra vida. La instrucción nos llega no solamente cuando tenemos contacto directo con la Biblia, también nos llega indirectamente mediante el consejo y la corrección de los amigos y los maestros. Y también esta sección habla de la disciplina del niño, el versículo 13 y 14. Este es uno de los muchos pasajes que tratan de la disciplina de los niños. Otros los encontraremos en capítulo 13, versículo 24, capítulo 29, versículos 15 y 17. Acabamos de revisar que los adultos piadosos deben procurar instruirse. Así también los padres cristianos deben estar preparados para aplicar la disciplina también a sus hijos. No podemos dar como razón para que no aumente el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, diciendo que estamos demasiado viejos para aprender más. Tampoco nos podemos disculpar de preparar a la nueva generación al decir que ellos ya aprenderán cuando sean mayores. El momento es ahora, ¿sí? El momento de instrucción es hoy. En la disciplina de los niños es posible que sea necesario darles una nalgada de vez en cuando o usar la vara de la corrección. La disciplina física puede producir efectos espirituales saludables. Mimar demasiado al niño lo puede malcriar y llevarlo a la muerte física por causa de un estilo de vida descarriado. Esto también le puede causar la muerte espiritual o, en casos extremos, ambos. El término que se refiere aquí a la vida después de la muerte y puede significar que cuando nosotros usemos la corrección con el niño, esto le puede
librar de la muerte, de la tumba o incluso del infierno. Se debe tener en cuenta que la disciplina de la vara está muy lejos de significar atropello o abuso del niño, que son producto de la ira y no están encaminados para beneficio del niño y a veces son de fatales consecuencias. Estamos hablando de una diferencia entre maltrato físico y corrección. Debemos de ser muy claros en esta línea, porque no estamos hablando de un abuso físico, ¿sí? Estamos hablando de una corrección para que el niño, en este caso el infante, pueda ir tomando conciencia sobre la importancia de la disciplina. El versículo 15 y 16 nos habla de este regocijo que produce a un padre el observar que su hijo se ha desempeñado de una buena forma por el camino recto. Junto con la vara de la disciplina, los padres piadosos mantendrán el premio del elogio. Deben hacer que sus hijos sepan cuánto los aman y cuán felices se sienten de ver que su sabiduría y su madurez aumentan. En ocasiones nos olvidamos de estimular a los niños y pensamos solamente en corregirlos, lo que constituye un error similar al abandono de la disciplina. Los hijos son una bendición de Dios. Nuestros sentimientos hacia ellos son profundos y es muy grande el gozo de ver que maduran espiritualmente. Podemos pensar si hay alguna alegría mayor para los padres que observar que sus hijos se dirijan con rectitud, en especial en cuanto a los caminos de Dios. El versículo 9 nos habla de esta instrucción al necio. Dice, es como sembrar en el mar. Su actitud es mirar en menos lo enseñado. Hay una situación que no produce poder observar frutos en aquel hombre, en este caso, que es necio, que es testarudo y que es aferrado a sus propios caminos. Si nosotros hemos de ser hombres y mujeres sabios, debemos de aprender a caminar en los caminos de Dios y no salirnos de ellos. A veces dice, a la verdad la disciplina parece dura, pero al final da frutos la disciplina. Quizá, por tanto, debemos también no solamente mostrar esa sabiduría en nuestro andar, en nuestras palabras, sino también en nuestro comportamiento. Por eso el versículo 10 y 11 habla de no estar nosotros afectando tampoco los campos o las propiedades de los huérfanos y las viudas, ¿sí? No abusar tampoco de la propiedad ajena, no apropiarnos de lo que no nos corresponde. Los más débiles en la sociedad, recordemos, tienen también su Redentor en Dios, quienes les va a defender como el pariente redentor les defendería contra la opresión, buscando la justicia. Tratar de enseñar al necio que es simple, duro de cabeza, que es terco, que es testarudo, que incluso puede llegar hasta ser violento o agresivo, es en vano, porque no aprecia lo que se le dice de parte del maestro, que habla con prudencia, que está procurando llevarle por los senderos de la vida. Es así que también el terco y el necio va a empecinarse o va a estar trabajando constantemente en buscar beneficios que no le han llegado a él con trabajo honesto. Tratar de robar la propiedad del huérfano, robar la tierra de un vecino al mover las colindancias es algo malo, pero quitarle las propiedades a los hijos de las viudas es algo aún peor, porque estamos abusando
de la propiedad de alguien que no se puede defender. El Señor se preocupa de los desvalidos y se opone a todo aquel que maltrata y roba a los huérfanos. Él es su defensor, es la persona responsable de cubrir las necesidades de toda la familia, incluso de aquel que está atribulado o indefenso. Esta serie de dichos que hemos revisado en esta mañana sirven también como descanso a la larga lista de largos dichos que hemos visto en la sección anterior. Dice aquí en el versículo 12, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Si nosotros observamos esta sección, dice algo que habíamos escuchado, pero ahora usa otra serie de palabras para llevarnos a la urgencia. Aplica tu corazón. Significa o nos sugiere a nosotros diligencia y deseo de recibir la enseñanza. Es decir, que no solamente debemos de estar ocupados en recibir la instrucción, sino también debemos desearla. ¿Cuántas veces hemos sido poco enseñables? ¿Cuántas veces hemos estado poco dispuestos a recibir enseñanza, teniendo ese deseo no solamente de aprender más, sino de seguir en ese transitar, en ese camino que Dios nos ha marcado, en el cual debemos desear llegar a la estatura de Cristo? ¿Realmente lo deseamos? ¿Es un deseo ardiente en nuestro corazón o es un deseo pasajero? Que mientras estoy estudiando, que mientras estoy llevando a cabo algún estudio, ese deseo está presente, pero en cuanto cierro la Biblia, ese deseo desaparece. Meditemos seriamente en esto. ¿Realmente tengo el deseo? ¿Estoy dispuesto a recibir corrección o corregir aquello que se necesita? Debemos aplicar también los oídos. Es otra manera de decir, inclina tu oído y oye. Vemos el 11º dicho en esta sección, en los versículos 13 y 14. Los hijos necesitan de la corrección. El castigo físico, la disciplina física está aprobado en la Biblia, aunque el término vara puede usarse figuradamente para cualquier forma de disciplina. El dolor que causa el castigo corporal pudiera provocar que tanto el padre como el hijo pensaran que este último pueda morir, pero no es así. Dios, de hecho, nos ha enseñado en otras secciones y en esta misma que el castigo físico lo puede librar de la muerte física, pero también de la muerte espiritual, y no es la causa de que se extravíe. Al contrario, es un elemento que puede librarle. El 12º dicho que vemos aquí lo encontramos en el versículo 15 y 16. Esta alusión al hijo mío ilustra que el hijo sabio aprende de la disciplina de los padres. La verdad de que el hijo sabio y no el necio alegra el corazón de su padre también se declara en otras secciones del libro de Proverbios. La sabiduría debe llegar hasta el corazón mismo. El corazón de un padre y sus entrañas se refieren a su ser interior, su ser intelectual, sus emociones. Un corazón sabio se revela al hablar las cosas rectas, y eso es motivo para su padre. Hemos visto aquí de nuevo la idea de no instruir al necio, de no alentarle a ser holgazán. Parece que era una cosa bien comprobada, que el necio no escucha las recomendaciones. Entonces el sabio
aconseja: no hables a oídos necios, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Capítulo 23, versículo 9. Proverbios 1:7 dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La conclusión es que es una pérdida de tiempo procurar instruirles. Es una pérdida de tiempo procurar llevarles a enseñanza. Lo más doloroso es cuando aquel necio es un familiar, un ser querido, una amistad cercana, y hemos procurado de llevarle dentro del conocimiento de la palabra de Dios, y vemos cómo sistemáticamente está rechazando la instrucción. Vemos cómo constantemente se aleja de la palabra de Dios por propia decisión. Puede ser doloroso, pero la Biblia también nos habla de aquello. Nos habla de que no debemos de estar nosotros aplicando esfuerzo, tiempo y recursos a la persona que deliberadamente ha rechazado la instrucción, la buena instrucción de parte de Dios. Y observamos que incluso este hombre necio puede convertirse en un hombre malvado al desechar la enseñanza de Dios, al desechar la instrucción de parte de Dios. También puede empezar a abusar de los bienes de la persona, de los recursos, de los que parecieran más indefensos. En este caso hemos hablado de los huérfanos. El Salmo 82, versículo 3 nos exhorta también a defender al débil y al huérfano. También Dios demanda a nosotros ser justicia. La razón dada es que el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Estamos hablando de Dios, pero también a nosotros se nos exhorta que en cuanto esté en nuestra mano, defendamos al huérfano y a la viuda. Hay muchos elementos que nos hablan en Proverbios de la corrección, de la instrucción, y hay muchas ideas acerca de la disciplina de los hijos hoy en día. Algunos creen que la cultura es un factor muy importante para determinar la forma correcta de corregir al muchacho. A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto que esa historia, esa recomendación había estado casi inamovible. Es ciertamente en los últimos años, en nuestra cultura postmoderna, que hemos visto que esta percepción en torno a la disciplina física se ha movido, se ha desvirtuado, e incluso ahora se aboga por ciertos elementos que ayuden a la disciplina, que no sea la disciplina física. Por muchos años ha prevalecido una actitud permisiva acerca del castigo, porque se cree que este inculca la violencia en el joven. Sin embargo, la Biblia es un libro que trasciende las culturas, y en este aspecto es importante atender a su enseñanza, que habla de una forma muy clara en cuanto a este tema, en este tenor. Dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Vale la pena advertir que la disciplina debe aplicarse con moderación. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Efesios 6:4 dice: y advierte, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Así es, que la disciplina se vuelve un elemento importante en la educación de los hijos, un elemento importante en cuanto a lo que corresponde a corregir al hijo, corregir al joven, y éste pueda llevar adelante su camino, su transitar por el camino que Dios nos ha marcado. La alegría de hablar con rectitud, la alegría de que el hijo ha entendido el mensaje, producirá
grande gozo en el corazón, en las entrañas, en el espíritu del Padre. El corazón del Padre se alegrará por el corazón sabio de su Hijo. Proverbios dice que aún sus entrañas están contentas cuando los labios de su Hijo hablan cosas rectas. Lo que promueve el proverbio es que no se debe hablar con ambigüedades, sino con rectitud. La disciplina, hemos visto, es un elemento imprescindible. Es uno de los elementos que no deben faltar en la disciplina en la familia. Hay gran valor en la disciplina de los hijos de parte de los padres. Dice, no rehúses a disciplinar al hijo, sino entrega la corrección. ¿Sí? Llevar la disciplina física adelante bien pareciera algo duro. La disciplina física no trata de matar al muchacho o al adolescente, sino al contrario, conformar y reformar el carácter del muchacho, que puede esto ayudar a prolongar su vida, evitando la pronta llegada de la muerte. Hay algo peor que el castigo físico. Esto es la muerte temprana, producto de los vicios y la maldad sin medida. De verdad, el castigo muestra el verdadero amor. De verdad, la disciplina física muestra que se tiene consideración por aquel muchacho, por aquel joven, por aquel niño, que se le está considerando llevar a disciplina para evitar que la muerte sea en su vida de una manera temprana. La presencia de la disciplina traerá grandes beneficios. Se anima de esta forma al joven, al adolescente, al niño a responder en una forma concreta a las enseñanzas. Parece ser que estos dichos, donde el actuar del joven determina el ánimo del maestro, es donde se involucra no solamente los elementos emocionales físicos, sino también los espirituales. Cuán gozo o cuánta dicha puede provocar a un padre creyente, a un padre que se somete a las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios, observar que su hijo está transitando por los mismos caminos. Es nuestro deber aprovechar todas las oportunidades para comunicar las verdades divinas. Pero hay quienes hacen burla de todo, y al sabio se le exhorta aquí a no hablar a los oídos necios, pues aunque lleguen a entender lo que se les dice, no apreciarán el contenido, sino se burlarán de él. Recordemos que hay una exhortación también para nosotros de aprovechar bien el tiempo. Si hemos hablado con una persona 2, 3, 4, 5 veces, si le hemos animado, si le hemos exhortado, si hemos incluso, los que son padres, llevado disciplina al hijo, y no está dispuesto a escuchar, si no está dispuesto a llevar adelante lo necesario, dolorosamente tendremos que observar que la vida de aquel ser querido irá deteriorándose a causa de las decisiones del albedrío que está aplicando de una mala forma. Entonces seamos también entendidos con esa parte, seamos también solícitos a llevar adelante los trabajos y a aplicar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestros recursos de una manera adecuada. La mayoría de los que desean obtener sabiduría son aquellos que están dispuestos a oír. Escuchar a otros es señal de sabiduría, no de debilidad. La gente está dispuesta a escuchar, a seguir aprendiendo y a crecer en la vida. Si rechazamos nosotros encerrarnos en esquemas, siempre lograremos expandir los límites del conocimiento, siempre estaremos en la capacidad de seguir aprendiendo. El tono sombrío que pudiéramos nosotros percibir aquí en esta sección se recompensa por el afecto expresado en el versículo 15. Dice, si tu corazón es sabio,
mi propio corazón saltará de alegría. Muchos padres son reacios a disciplinar a sus hijos. Algunos temen dañar la relación, que sus hijos se resientan con ellos o que frenen el desarrollo de ellos mismos. Sin embargo, la corrección no matará a los hijos, sino los previene de imprudencias que sí les pueden llevar a desenlaces desafortunados, incluso a la propia muerte. Y no solamente muerte física, sino muerte espiritual. Así que estemos orando también por los padres, estemos orando por los maestros, estemos orando por los pastores, los evangelistas y todos aquellos que comparten de la palabra de Dios y que exhortan y animan a aquellos a seguir los caminos de Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que nos permites, Señor, tomar tu palabra y tomar de ella alimento, Señor. Pedimos por tus hijos, Señor, pedimos por los padres creyentes, por los evangelistas, por los pastores, por los maestros, Señor, que diariamente nos exhortan y nos animan, Señor, a seguir en tus caminos. Señor, danos también así la sabiduría para llevar disciplina, para llevar corrección, pero sobre todo llevar y exponer tu palabra de una manera clara, Señor, que anime a otros a seguir tus caminos. Gracias por tus grandes bendiciones, Señor. Gracias porque siempre eres bueno. Todo lo rogamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.